Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Ya saben que disfruto muchísimo compartir estos momentos con ustedes. Hoy, como prometí, nos adentraremos aún más en ese universo que tanto nos apasiona, las telenovelas turcas. Pero no nos conformaremos con un simple vistazo, hoy vamos a diseccionar, analizar y sobre todo, a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos en vilo, la supuesta enemistad, la guerra de palabras entre dos de los astros más rutilantes del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Si te consideras un verdadero fan de Erkenci Kuş, oh pájaro soñador, esa joya que conquistó nuestros corazones en este lado del mundo, seguro que no te has escapado de los rumores, los titulares incendiarios y los comentarios venenosos que rodean la presunta relación agria entre estos dos talentosos actores. Hoy nos pondremos las gafas de detectives y separaremos la paja del trigo, la verdad de la mentira, la realidad de la ficción. Vamos a indagar en los hechos, a examinar las pruebas y a descubrir qué se esconde detrás de todo este drama que, tal vez, te han contado a medias o, peor aún, te han contado mal. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de chismes jugosos, quiero extenderles una invitación cordial: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita, ese pequeño pero poderoso botón que les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo lleno de contenido fascinante. Regularmente comparto con ustedes información exclusiva sobre telenovelas turcas, secretos del detrás de cámaras, chismes de farándula que te dejarán boquiabierto y mucho, mucho más. No se lo pueden perder. Ahora sí, vayamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con una fuerza arrolladora en la industria del entretenimiento turco y que, gracias al fenómeno imparable de la globalización de las telenovelas, han conquistado corazones en innumerables rincones del planeta, incluyendo Latinoamérica y España, donde Erkenci Kuş se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Su química en Erkenci Kuş fue sencillamente electrizante. Nos rendimos ante el encanto de Can Divit, ese fotógrafo aventurero, de espíritu libre y con un toque de rebeldía, y nos enamoramos de la dulzura de Sanem, la soñadora, creativa y un poco torpe chica que, sin proponérselo, robó el corazón del esquivo fotógrafo. La serie fue un éxito sin precedentes, un tsunami que catapultó a ambos actores a la cima de la fama internacional. Pero, ¿qué ocurrió realmente detrás de las cámaras, lejos de los flashes y las alfombras rojas? ¿Fue todo un cuento de hadas, una historia de amor perfecta, como parecía reflejarse en la pantalla? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja y matizada de lo que nos presentan las revistas del corazón y los programas de farándula ávidos de escándalos. Desde el mismo momento en que comenzaron a trabajar juntos, surgieron rumores persistentes sobre una posible relación romántica entre Can y Demet. La prensa rosa turca, siempre al acecho de una buena historia, se encargó de alimentar estas especulaciones, publicando fotografías cuidadosamente seleccionadas, analizando cada uno de sus gestos, interpretando sus miradas y buscando con lupa en mano cualquier indicio, por mínimo que fuera, de un romance floreciendo fuera del set de grabación. Los fans, por supuesto, estaban extasiados con la idea. La química en pantalla era tan palpable, tan intensa, que muchos anhelaban verla reflejada en la vida real. Querían que Can y Demet fueran Can y Sanem, que la magia de la telenovela trascendiera la pantalla y se convirtiera en una historia de amor de la vida real. Sin embargo, tanto Can como Demet negaron, una y otra vez, con vehemencia y en repetidas ocasiones, cualquier tipo de relación sentimental. Insistieron en que eran grandes amigos, compañeros de trabajo con una excelente relación profesional y que su química en pantalla era simplemente el resultado de su profesionalismo, su dedicación y su talento actoral. Pero, como bien sabemos, a la prensa sensacionalista y a los fans ávidos de emociones no siempre les basta con la verdad oficial. Prefieren creer en sus propias versiones, alimentadas por la fantasía y la idealización. Después de la emisión del último episodio de Erkenci Kuş, las cosas comenzaron a tomar un cariz un poco más tenso, más complicado. Can Yaman, impulsado por su creciente popularidad, comenzó a recibir numerosas ofertas para trabajar en otros proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su agenda se llenó de compromisos, su rostro inundó las portadas de las revistas y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Sin embargo, su actitud, según algunos medios de comunicación, comenzó a experimentar una transformación. Se le acusó de ser arrogante, de tener un ego inflado y de hacer comentarios despectivos sobre sus compañeras de trabajo, insinuando que su éxito dependía más de su atractivo físico que de su talento actoral.
Uno de los incidentes más comentados y que generó una ola de indignación fue una entrevista en la que Can Yaman hizo un comentario desafortunado sobre la importancia de la libido en las actrices para tener éxito en las telenovelas románticas. Este comentario, considerado sexista, machista y degradante, desató una tormenta de críticas en las redes sociales y en los medios de comunicación. Demet Özdemir, aunque no lo nombró directamente, pareció responder a este comentario en una entrevista posterior, enfatizando la importancia del talento, la preparación actoral, el trabajo duro y la dedicación para alcanzar el éxito en cualquier proyecto artístico. Sus palabras fueron interpretadas como una clara indirecta a Can Yaman, como una forma sutil pero contundente de defender su propia valía y la de sus colegas. A partir de este punto, la prensa del corazón comenzó a hablar abiertamente de una guerra de palabras entre Can y Demet. Se analizaron minuciosamente cada una de sus declaraciones, buscando dobles sentidos, mensajes ocultos y cualquier atisbo de confrontación. Se les preguntó directamente sobre su relación en cada entrevista, generando aún más tensión, especulación y morbo. Cada una de sus respuestas era diseccionada y analizada hasta la saciedad, buscando pistas sobre su presunta enemistad. Es fundamental señalar que gran parte de esta guerra fue fabricada, exagerada y magnificada por los medios de comunicación. Los periodistas, en su afán por conseguir titulares impactantes y generar clics, se especializaron en sacar de contexto las declaraciones de ambos actores, creando historias sensacionalistas y alimentando la sed de chisme del público. Es muy probable que Can y Demet tuvieran diferencias de opinión, como cualquier otro par de compañeros de trabajo que comparten largas jornadas y momentos de tensión. Pero es poco probable que exista una enemistad real, profunda y personal entre ellos. Otro factor que contribuyó a la percepción de una mala relación entre Can y Demet fue la ausencia de proyectos conjuntos después de Erkencikus. Los fans, ilusionados con la idea de verlos juntos nuevamente, esperaban ansiosamente el anuncio de una nueva telenovela o película protagonizada por la pareja. Sin embargo, esto nunca sucedió. Algunos interpretaron esta falta de colaboración como una señal inequívoca de que los actores no querían trabajar juntos debido a sus diferencias personales. Sin embargo, es más probable que simplemente hayan elegido tomar caminos diferentes en sus carreras, buscando nuevos desafíos y explorando diferentes facetas de su talento. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, buscando consolidar su carrera en el extranjero, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en telenovelas y películas en Turquía, afianzando su posición como una de las actrices más populares y queridas de su país. Además, no podemos ignorar el impacto de las redes sociales en todo este drama. Tanto Can como Demet cuentan con millones de seguidores en Instagram y Twitter, y cada una de sus publicaciones, cada uno de sus me gusta, cada uno de sus comentarios y cada una de sus interacciones son analizados, interpretados y comentados al detalle. Cualquier me gusta, cualquier comentario, cualquier falta de interacción o cualquier cambio en su lista de seguidos es interpretado como una señal, una pista o una prueba de su relación. Esta presión constante de las redes sociales puede ser muy difícil de manejar y puede contribuir a la creación de rumores, especulaciones y malentendidos. En resumen, la supuesta guerra de palabras entre Can Yaman y Demet Özdemir es, probablemente, una exageración de los medios de comunicación y los fans. Si bien es posible que haya habido tensiones, diferencias de opinión y roces profesionales entre ellos, es poco probable que exista una enemistad real, profunda y personal. La presión de la fama, la atención constante de la prensa, el impacto de las redes sociales y la idealización de los fans han contribuido a crear una imagen distorsionada de su relación. Al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores talentosos que trabajaron juntos en una telenovela exitosa. Su química en pantalla fue innegable, pero eso no significa que tengan que ser mejores amigos o amantes en la vida real. Cada uno tiene derecho a seguir su propio camino, a tomar sus propias decisiones y a construir su propia felicidad. Es importante recordar que gran parte de lo que vemos en los medios de comunicación es una construcción, una narrativa creada para entretenernos, generar interés y vender productos. No debemos tomar todo al pie de la letra y debemos ser críticos con la información que consumimos. Debemos cuestionar las fuentes, analizar los hechos y formar nuestras propias opiniones. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a aclarar un poco la situación. Recuerden que este es solo mi punto de vista, basado en la información que he recopilado y en mi propia interpretación de los hechos. Hemos analizado la supuesta guerra de palabras entre Can Yaman y Demet Özdemir, separando la realidad de la ficción y tratando de entender qué hay detrás de todo este drama.
Hemos visto cómo la prensa y las redes sociales han contribuido a la creación de rumores y especulaciones. Y hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que consumimos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que realmente existe una mala relación entre Khan y Demet? ¿O creen que todo es una exageración de los medios? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.